Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de regreso con técnicas de entrevista. Este es el tercer video que vamos a subir. Y la clase anterior, bueno, el video anterior nos quedamos en la entrevista cognitiva. Para hacer un poco de recapitulación, estábamos hablando de memoria en cuestión de cómo se ve afectada cuando estamos en estado de shock, cuando nuestra atención o nuestra percepción está en otro lado o está atendiendo otras cosas. Entonces aquí tenemos la entrevista cognitiva, es una de las técnicas que se pueden emplear para poder hacer una extracción de información dentro de lo que es una memoria que ha estado, no sé, en estrés, vamos a ponerlo así. La entrevista cognitiva, debido a que la percepción no es objetiva, siempre lo he dicho, la percepción, como lo dije en el video anterior, tiene que ver mucho con nuestras creencias, nuestros valores, estos introyectos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Entonces la percepción no es objetiva y la memoria es maleable. Entonces se utilizan técnicas como entrevista cognitiva, que busca ayudar al testigo a recuperar información sensorial, por ejemplo, los detalles auditivos, olfativos y visuales. Una de las cosas más maravillosas del olfato, por eso cuando tú vas en la calle y de repente te llega un olor conocido y dices wow, y te teletransportas a un lugar o a un tiempo, es porque el olfato es el único sentido que llega directamente al cerebro, no tiene ningún otro proceso, ningún intermediario. Entonces el olfato es una de las cosas más poderosas que tiene los cinco sentidos. De igual forma, pues cuando nosotros somos vendados de los ojos o estamos privados de cualquier otro canal de percepción de estímulos externos, o sea, cuando nada más podemos escuchar, nada más podemos ver, obviamente afinamos ese sentido o ese canal de percepción y por ejemplo, si alguien te venda los ojos, escuchas la voz más clara, la identificas mejor, pones atención a todos los sonidos que hay alrededor. Entonces sí es como maleable la memoria y a la hora de querer recuperar información. El chiste es estimular los sentidos, ¿sí? Para mejorar la precisión, tratando de desvincular el recuerdo de las interpretaciones erróneas del momento del hecho. También es muy común en las películas cuando se tratan de casos de juicios orales, obviamente la mayoría de Estados Unidos, muchos trucos que hacen los abogados con tal de poner en duda la memoria del testigo y más del testigo ocular, que yo creo que es el que al que más importancia le dan. Entonces, obviamente quieren hacer esto, ¿no? Tratar de desvincular el recuerdo de las interpretaciones erróneas. Entonces, hacen como que, no sé, como que ponen a dos personas iguales y confunde al acusado y ese tipo de cuestiones en fin o con el fin de que la gente se confunda y realmente se den como de, ya ves, entonces no recuerdas exactamente qué fue lo que pasó o no tienes la capacidad de retentiva como para decir que pasó hace tantísimo tiempo, ese tipo de cosas. Y obviamente pues se cae el testigo, pero bueno, son técnicas que ya la gente ha normalizado y a la hora de una entrevista que no estemos bajo estrés, que no estemos bajo ninguna influencia ni ninguna presión, la gente puede recordar mejor o desvincular el recuerdo de ese estrés o de la situación en la que estaba y poder recordar mejor, ¿sí? En resumen, el interrogatorio no debe asumir que el testimonio es una copia fiel de la realidad, sino un producto de un proceso sensoperceptivo influenciado por el contexto y el estado del entrevistador. Entonces, por ejemplo, la validez de una prueba psicométrica en cuestión de entrevista o en cuestión de cualquier cosa solamente tiene validez 6 meses, porque en 6 meses el paciente cambió, porque su situación cambió, entonces las respuestas ya no van a ser las mismas. Lo mismo pasa con la memoria. Entonces no podemos fiarnos ni siquiera de la memoria, por eso dicen que el pasado siempre es mejor, porque solo recordamos lo bueno, porque siempre interpretamos con nostalgia lo que pasó o lo que nos hubiera gustado pasar
Y recuerden, como dice Gabriel García Márquez, la vida es lo que recordamos al contarla. Eso es lo único. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de decir, sí, es que yo recuerdo bien, o sea, puede ser que recuerdes bien, pero no todo. Puede ser que recuerdes bien, pero bajo tu percepción. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado de no creer que lo que se declara es un testimonio fiel, una copia fiel de la realidad, porque obviamente no es así, ¿ok? La memoria en la entrevista y el interrogatorio criminológico es un proceso cognitivo dinámico y muy frágil, y es reconstructivo, susceptible a distorsiones, emociones y alteraciones. Además que, bueno, como dice el Dr. House, todos mienten, todos mienten. Y puede ser que no lo hagan de manera consciente, pero a la hora de recordar, podemos recordar solo bueno, podemos recordar solo malo. Hay cosas que yo no recuerdo que me dicen, pero es que pasaron, Verónica, pero es que tú estabas ahí, hiciste esto y lo otro, y yo así como, pues no me acuerdo. O sea, no me acuerdo, lo siento, ¿no? Y la gente lo tiene tan vívido que yo la verdad digo, neta, estuve ahí, ¿qué me pasó? Y te lo prometo que yo no me metí drogas, ni lo he hecho, y ahorita menos, ¿no? Pero sí es bastante truculento, ¿no? Entonces, obviamente es susceptible a distorsiones, emociones y alteraciones como la amnesia o los falsos recuerdos, debido al impacto de los hechos delictivos. Por ejemplo, algo súper común que no es real, pero bueno, eh, en el momento en que Bruce Wayne o Bruno Díaz se queda sin papás, a lo que yo recuerdo de la historia es que ellos salen por una puerta trasera en un teatro porque estaban en la ópera, y en ese callejón alguien llega y los asalta, ¿no? Le arranca creo que perlas, diamantes a la mamá, y el papá, tratando de defenderla, pues le dispara y después dispara a la mamá y sale corriendo, y Bruce Wayne se queda solo parado ahí, ¿no? Entonces, en la película de Chris Nolan, él hace esa memoria de cómo es que sale al callejón, quién es quien lo mata, y según él quiere ir a matar a esa persona, y según que lo tenía muy presente y lo empieza a buscar. Entonces, obviamente no podemos tomar ese tipo de decisiones basados en nuestra memoria, porque nos puede llegar a fallar. Además que habían pasado muchísimos años de que el niño fue pues traumatizado al adulto que se convierte y queriendo venganza, ¿no? Entonces, no es así. No podemos echar mano al 100% o de manera confiable al 100% a partir de la memoria, ya sea de los testigos o del mismo criminal en su estado de éxtasis o bajo las influencias de alguna sustancia psicotrópica. También es bien difícil confiar en la memoria, ¿no? Entonces es fundamental para obtener testimonios la memoria, obviamente, pero su fiabilidad depende del manejo de factores individuales y técnicas para evitar las falsas memorias. El proceso de la memoria comprende el registro, el almacenamiento, la recuperación de la información, siendo la última fase la que se activa en la declaración y a menudo reorganizándose para encajar en esquemas previos del testigo. Entonces, no nada más es, ay, me acordé, no. Por ejemplo, hay gente que cuenta su historia de manera muy lineal, ¿no? Hay gente que cuenta su historia a partir como de capítulos, cuando viví con tu papá, cuando viví con tu mamá, cuando tuve mis primeros hijos, cuando fui a la escuela, o sea, empiezan a hacer como agrupaciones de memorias y así empiezan a platicar la historia. Esa memoria autobiográfica es la línea entera de la memoria de la gente. Entonces también hay que tener en cuenta que es cómo se comprende el registro, cómo se almacena y cómo se clasifica, y a partir de ahí cómo se recupera. Por ejemplo, cuando yo me siento a hablar con mi abuela o la escucho, ella hace mención con respecto a personas. Entonces ella cuenta cosas aisladas, pero que tienen que ver con la misma persona, de fulano. ¿Y te acuerdas de fulano cuando hizo esto y cuando hizo lo otro y cuando hizo aquello? Entonces toda su memoria va en fin de esa persona de la cual ella se acordó y empieza a platicar todas las anécdotas, ¿no?
Y si te das cuenta, al parecer los abuelos cuentan la misma historia y la misma historia y la cuentan una y otra vez y pareciera que no se acuerdan que ya te la platicaron. Eso también es cómo recuperan ellos la memoria y es a partir de eso que se dan su identidad y quiénes son y qué es lo que más recuerdan. Eso es lo que siempre van a platicar. Por eso es que es importante cómo se registra, cómo se almacena y la recuperación de esta misma información. Siendo lo último, pues obviamente eh, lo más importante, ¿no? Y a menudo se reorganiza para encajar en esquemas previos del testigo. Mm, yo te platicaba en los videos anteriores las cintas de Ted Bundy, las cintas de Gacy, las cintas de Kemper no, ese es otro en HBO, las cintas de Dahmer, ¿no? Entonces, obviamente la entrevista no es una plática, ¿no? La entrevista no es una cuestión de, ay, a ver, ¿de qué te acuerdas? No, lleva una estructura. Yo recuerdo mucho ese de Dahmer, que la abogada dice que llegaba a su casa y empezaba a tener pesadillas por todo lo que él le platicaba. Que el hombre era muy, muy detallista a la hora de describir cómo hacía pues los actos criminales, ¿no? Entonces sí hay que tener muy en claro que la gente puede tener una memoria muy nítida porque es importante para ellos lo que está pasando o lo que sucedió. Entonces, al recordarlo una y otra vez como para la misma satisfacción, pues obviamente lo tienen fresco, por decirte algo, ¿no? Entonces, contar la misma historia una y otra vez, pues obviamente la gente a veces le agrega, le resta, le cambia para que la historia tenga un sentido y sea un poco más dramática. Todos hacemos eso, todos hacemos eso, ¿sí? Por eso el meme ese de cuéntame todo y exagera, eso es lo que sucede a la hora de recordar. Eso precisamente es lo que sucede. Entonces, factores que afectan a la memoria, el estrés intenso, ¿no? Durante un crimen, el estrés intenso durante un crimen puede provocar amnesia o hipernepsia. Además, la memoria no es una reproducción fiel, volvemos a insistir, sino una reconstrucción y lo que explica las contradicciones entre testigos sin que mientan. O sea, no es que estén mintiendo los dos, pueden que estén diciendo la verdad, pero tal vez uno en ese momento volteó a ver el reloj y el otro ni siquiera lo vio, o la última vez que vi el reloj fue tal hora, entonces ahí vienen las contradicciones. Y no es que no estén recordando, sencillamente recordan de manera diferente o están relatando de manera diferente los hechos. Obviamente, bajo ese estrés intenso durante el crimen, la gente no recuerda, o sea, hay cosas tan traumáticas que, que de verdad uno pierde el control de sí mismo y obviamente la memoria ya no está porque no estamos conscientes, ¿no? Entonces, las técnicas de manejo, el refrescamiento de memoria, técnicas para auxiliar al testigo a recordar detalles olvidados mediante la revisión de declaraciones previas, permitiendo superar lagunas en el testimonio. Entonces, no es que estemos como en algunas películas también, porque luego la gente seguía mucho de las películas y sí, puede ser que haya hechos verídicos o puede ser que la gente luego supere a la ficción, eso nos queda muy claro, pero de verdad hay que tener cuidado de creer todo lo que vemos en las pelis o de no creerlo, quién sabe. Estas técnicas de tortura pues obviamente no son dentro de los derechos ni lo ético ni lo conveniente para un interrogatorio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de memes como del tehuacanazo y eso, pues obviamente no son correctos, no son legales y no son éticos, ¿no? Entonces, hay otras técnicas de que, bueno, vuelves a llamar al testigo y le lees lo que dijo antes, entonces ahí como que le amplías, ¿no? Mira, es que la vez pasada dijiste esto y esto, ahorita estás diciendo esto, entonces, ¿qué es lo que es real? ¿O qué es lo que sucedió ya después de que se te calmó el agua? ¿O ya te llegó el agua al tinaco? Dime qué es lo que realmente crees que pasó, qué es lo que más recuerdas, ¿no? De ahí la entrevista cognitiva es un procedimiento estructurado para maximizar la cantidad y la precisión de la información recordada
por los testigos. Entonces, esto es sumamente, no estamos hablando de hipnosis, es solamente cognición. Por ejemplo, tener una entrevista sumamente estructurada, no dar pie a la duda, responder sí o no, tener estas técnicas inclusive pues bastante profundas como de, no de hipnosis, pero sí de psicoanálisis, ¿no? En el que echas para atrás el cassette y vas en lo profundo. Entonces ya no es nada más lo superficial que recuerdas, sino todo lo que tal vez en el momento en que disociaste y ahorita que ya lo puedes recordar, viene toda la información. Puede ser posible, ¿eh? Pero bueno, la verdad depende mucho de la persona. Depende mucho de la persona. Y recuerden que en algún momento si tú crees que te vas a meter en problemas, el mismo cuerpo te va a delatar. Por eso lo vamos a ver más adelante con el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, o sea, podemos tener la mejor entrevista, podemos tener todas las técnicas para recuperación de memoria, pero si la gente no quiere cooperar, va a estar muy complicado, ¿no? Luego hay peritajes o de veracidad de declaración precisamente por esto, porque nosotros creemos que no está diciendo la verdad, porque nosotros creemos que nos está ocultando cosas y pues viene ahí el peritaje de verificación de verificación de testimonio, ¿no? De veracidad de testimonio, perdón, si está diciendo la verdad o no. Y son otros instrumentos, son otras técnicas, son otros trucos para poder saber si la gente está diciendo la verdad o no. Y eso también es otro tipo de peritaje. También lo puede hacer el psicólogo, claro que sí. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre interrogatorio y entrevista? Mientras la entrevista a testigos busca la precisión, el interrogatorio a sospechosos puede utilizar el engaño o la confrontación para provocar la confesión, que es lo que yo te digo. Pero una cosa muy diferente es la tortura a la confrontación y el engaño. Esto lo vemos súper cañón en estas series policíacas donde la gente le tira cordón para sacar listón y la gente bla 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 bla, ¿no? O ya hablamos con tu compañero, ya nos dijo toda la verdad, así que mejor pues dinos todo lo que sabes, ¿no? Y en la entrevista esto no se puede hacer, ¿no? O sea, la entrevista obviamente son preguntas abiertas porque queremos recibir la mayor cantidad de información y en el interrogatorio queremos una confesión. Esa es la diferencia más grande, ¿no? Y la memoria en este contexto requiere una evaluación pericial muy cautelosa para diferenciar recuerdos genuinos de falsos testimonios, especialmente en situaciones de alta carga emocional. En cuestión de abuso, cuando es mamá o papá, podemos distorsionar nuestra memoria justificándolo o racionalizándolo, entonces nuestras memorias son totalmente alteradas por estas cuestiones emocionales. Si nosotros tenemos algún tipo de agresión o de abuso constante, también podemos llegar al gaslighting en el que nos hacen dudar de nosotros mismos, entonces nuestra memoria se ve distorsionada o alterada. Son muchas cosas y más que nada precisamente por la carga emocional en la cual nosotros vamos a descansar nuestra conciencia. No es tanto la memoria sino nuestra conciencia. Lo justificas. Es que lo hace porque pues se preocupa por mí, me cela porque me ama mucho. Entonces, pues no fue tan grave, ¿no? No fue tan tosco, solamente fue un rasguño. Entonces, ahí es donde ya la declaración o inclusive la misma entrevista se ve afectada, ¿no? La racionalización, como lo que te estoy comentando, y el escotomización son mecanismos de defensa del yo en psicología, estrategias inconscientes que utiliza la mente para reducir la ansiedad, proteger la autoestima o evitar enfrentarse a verdades dolorosas o inaceptables, que es precisamente justo lo que te acabo de decir, ¿no? Y aunque ambos distorsionan la realidad, funcionan de manera diferente. Entonces, son cosas inconscientes hasta cierto punto en las que uno se aferra para no sufrir tanto.
y eso altera toda la realidad y obviamente la manera en cómo recordamos las cosas o cómo sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la racionalización es el mecanismo mediante el cual una persona justifica comportamientos, pensamientos o sentimientos inaceptables mediante explicaciones lógicas, racionales y socialmente aceptables, pero que no son las verdades o no son la verdadera motivación, ¿sí? Entonces, hay muchísima gente racionalizando cuando se porta mal. Hay mucha gente racionalizando cuando la gente se porta mal con ellas. Y hay mucha gente racionalizando, por ejemplo, es que yo soy muy honesto. Es que yo soy brutalmente honesto. O sea, sí, puede ser que seas muy honesto, pero pues también hay cosas que se pueden decir y otras no. Y hay maneras de decir las cosas, ¿no? Entonces, una cosa es ser brutalmente honesto y otra cosa es ser cruel. Y así vamos justificando nuestro comportamiento por la vida para hacernos sentir bien, para que la gente nos acepte, para que muchas cosas, cuando, por ejemplo, tú te das cuenta que alguien la hizo mal contigo, cuando tú platicas la anécdota y toda la gente se queda así, no manches, ¿en serio? ¿Y cómo hiciste? ¿No? O sea, tú cuentas una anécdota y tú crees que no fue nada grave y de repente la gente empieza a reaccionar así como de, no manches, ¿y estás bien? O sea, y tú te quedas así como, ala, pues sí estuvo mal lo que hicieron, ¿no? Y tú racionalizando y justificando y dando explicaciones lógicas a lo que realmente no tenía que haber pasado, ¿no? Obviamente esto también es con el objetivo de evitar sentimientos de culpa, de vergüenza o de ansiedad. Es muy común. La vergüenza y la culpa son hermanas y una es justificación de la otra, ¿no? La culpa y la vergüenza son hermanas. Y la ansiedad, bueno, en el sentido de que sean cuestiones muy estresantes, que no puedas manejarlas todavía, pues la gente se miente a sí misma, se racionaliza, se justifica, busca una lógica, ¿no? Entonces, bueno, la persona cree realmente en la justificación, o sea, realmente se lo cree, por eso te digo del polígrafo, ¿no? Si tú pones al polígrafo a una gente que realmente se cree la mentira, no va a demostrar absolutamente nada, porque él va a estar tranquilo, va a estar en paz, porque yo estoy diciendo la verdad y sácame de ahí y no va a pasar nada, cuando podemos tener evidencia física o evidencia audiovisual en la que no está pasando las cosas como él está diciendo, pero pues él va a pasar el polígrafo porque pues él está tranquilo, ¿no? Con su versión de los hechos. Y esta es una forma de dar sentido a impulsos irracionales. Si tú puedes ver ese documental de Kemper en el HBO, realmente tú lo escuchas tan tranquilo, tan sereno, tan explicando las cosas, que tú dices, ok, pues puede ser lógico. Y obviamente no. O sea, si tú buscas a Ed Kemper y todo lo que hizo y lo que le hizo a su mamá al final de su carrera criminal, tú dices así como, wow, está cabrón, ¿no? Y todo lo justificó y todo lo racionalizó y todo lo hizo porque creía que era lo correcto, ¿no? Para salvarse, para mil justificaciones que dio. Entonces, es una forma de dar sentido a impulsos irracionales. La racionalización, el hecho de tirar el rollo hasta que dices, pues sí, ¿no? Pues tiene lógica. Pues sí, pero pues no es correcto, ¿no? Puede ser, pero no es correcto. El esto me cuesta trabajo leer. La escotomización es un proceso más profundo de negación o bloqueo mental de la realidad. Bueno, esto es como la negación, ¿no? La escotomización es un proceso más profundo de negación o bloqueo mental de la realidad. El término proviene de la medicina escotoma, mancha ciega en la retina. Y en psicología se refiere a la ceguera ante aspectos de la realidad que contradicen el yo o que son insoportables.
O por ejemplo cuando la niña te dice que ha sido abusada y te vale chetitos y no, y cómo va a ser que tu papá, y no, y se ciegan, ¿no? Entonces, esto también puede alterar muchísimo una declaración o una entrevista. Uh-huh. El objetivo es evitar la frustración o el dolor intenso al no percibir ciertos hechos. Obviamente, ¿cómo voy a pensar que mi marido, el padre de mis hijos, está abusando de sus propios hijos, ¿no? Y bueno, la característica principal se trata de una desvalorización o una eliminación de información de la conciencia, o sea, negar la realidad. Negar la realidad y obviamente la niegas porque pues para ti no existe, no la estás viendo. La diferencia con la represión en la escotomización, la psiquis falla en el mecanismo de represión, por lo que bloquea la percepción externa por completo. Muy bien. ¿Te imaginas? La mente es capaz de muchas cosas y obviamente de bloquear o de no ver por completo con tal de no sufrir. ¿Te imaginas? Está cañón. Entonces, el mecanismo que hace un ejemplo de racionalización que justifica lo que pasó con excusas lógicas. No me dieron el ascenso, pero de todos modos no quería trabajar horas extras. Y al final, pues sí quería, ¿no? Y la escotomización es no ve o niega el hecho doloroso, actúa como si el ascenso nunca hubiera sido decidido, ignorando que se lo dieron a otro. No me dieron el ascenso, ¿no? Pues si no fue a mí, no fue a otro. Y ambos mecanismos son de defensa inconsciente y la racionalización crea una historia falsa. Exacto. Mientras que la escotomización borra la información por completo. ¿Ok? Yo quiero pensar que hasta aquí está claro. Si tienen dudas, por favor, ya sea en los comentarios o manden un mensaje.